posible en la plataforma para que vean lo que les comentaba. Mi internet está fallando un poquito, así que si empieza a tener que se va el audio o algo, me dicen, por favor. Ok, déjenme ver aquí. Ok, bueno, vamos a empezar a revisar las preguntas. No están quizás en el orden que a ustedes les aparecieron porque estaba en formato aleatorio. Entonces, la que para ti quizás era la 1, para alguien más era la 7 y así, ¿verdad? Estaban alteradas. Pero bueno, vamos a ver, todas estas las tomé del ejemplo de la última persona que contestó el examen, o más bien el último reporte que yo tenía. Entonces, de ahí lo bajé. Bueno, esta pregunta dice, ¿el nodo de Ashoff y Tawara se encuentra localizado en dónde? A ver, díganme, muchachos. Yo le puse aurícula derecha. La derecha. ¿Qué más le pusieron? Vamos acuérdense que de eso se trata, de ver en qué nos equivocamos. Así que si decimos algo que no es, ahorita vamos a corregirlo. ¿Qué más pusieron? También calladitos, muchachos, vamos a participar, si no, no nos va a quedar grabado cuál es el resultado correcto. Ahí les va. Efectivamente, sí se encuentra en la aurícula derecha, pero decíamos que se encuentra sobre una estructura o referencia anatómica, que era ¿cuál? ¿Quién se acuerda cuál? Es el triángulo de Koch, ¿no? Exacto. Entonces, esta era nuestra respuesta, el triángulo de Koch. ¿Dónde estaba esa respuesta? Estaba en esta diapositiva y aquí lo podemos leer. Aquí está específicamente, efectivamente está en la aurícula derecha, pero específicamente va a estar en el triángulo de Koch. Ahí es donde estaba. Entonces, ahí vemos que, como les decía, no estaban tan mal, porque pues sí sabían que estaba en la aurícula derecha, pero bueno, nos faltó nada más un detallito y ya vieron cuál era, por ejemplo, aquí. ¿Se acuerdan que les dije que debíamos de aprender precisamente los nombres propios porque pues en el examen iban a venir? ¿Se acuerdan que también se los comenté? Evidentemente era para hacerlo sufrir un poquito más. Ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los límites del triángulo de Koch? De las opciones que ven ahí, ¿cuál era la que ustedes eligieron o cuál es la que ustedes creen que era y cuál fue la que señalaron? Yo creo que escogí la A. Yo igual a Escogí la A. La mayoría lo hizo correcto. Por ahí hubo alguno que otro, y no nada más en el grupo de ustedes, o sea, en muchos grupos, en el que sí se fueron, y pusieron, por ejemplo, la C. Aquí nuestra respuesta es la A. ¿Y dónde estaba? Pues también en la misma diapositiva, ahí teníamos las 3 referencias que forman nuestro triángulo de Koch. Entonces, si alguien más puso algo diferente, probablemente se han de haber ido con este error, ¿verdad? Del velo lateral en lugar del velo septal. Probablemente ese haya sido uno de los errores. Vi algunos que efectivamente se equivocaron por ese detalle nada más. Pero como les digo, a lo mejor era el estrés, los nervios, se confundieron y no andaban tan perdidos. Ya si de plano marcaron orificio oval ya de entrada, pues ya estábamos fuera del lugar. Nada que ver. Siguiente pregunta. ¿Qué contestaron aquí? ¿Cuál es la frecuencia de descarga del nodo de Katie Flag? Yo le puse la C. Yo también. ¿Qué más pusieron, muchachos? También calladitos.
También lo sé. Ahorita es cuando pueden hablar, así que ustedes activen sus micrófonos para que puedan conversar conmigo. No me dejen sola. Ahí le dudé un poquito porque en el libro, bueno, en el que yo usaba también decía de 50 a 100 y no sabía si ponerla de 40 a 60 o 60 a 100. Bueno, ok. Aquí nuestra respuesta era 60 a 100. ¿Y dónde estaba? Aquí. Aquí tenemos nuestra respuesta, ¿ok? Entonces, todo estaba, la mayoría de lo que pregunté en las diapositivas. Creo que hay dos que no estaban por escrito, que nada más se las mencioné. Ahorita vamos a ver cuáles son. Ok, aquí. Paciente femenino con antecedentes de infección viral, fiebre, odinofagia, que acude a la consulta por presentar dolor retroesternal continuo que solo mejora en la posición de Fowler. Ahí ya nos está dando el dolor de qué tipo. ¿En dónde lo íbamos a ver este tipo de dolor? Creo que era una pericarditis. En la No me acuerdo. pericarditis, exacto. Y entonces si hacemos un electrocardiograma a esta paciente y nos muestra este trazo que decíamos que tiene, bueno, algunos le llaman en montaña, otros le llaman en bandera, y tiene esta depresión. Si veíamos este trazo en un paciente con esos signos, ¿qué es lo primero que teníamos que pensar que era lo más probable que tuviera? ¿Qué pusieron? Pericarditis. ¿Qué más pusieron los demás? Yo la verdad, en un principio puse derrame y luego puse pericarditis y ya al último no me acuerdo ni cuál dejé. Le dudaste un poco. Sí. Ok, aquí nuestra respuesta es una pericarditis. Y aquí está, por ejemplo, cuando veíamos los criterios, ¿verdad? Teníamos que tener un paciente que tuviera los datos del dolor pericárdico. Pudiese ser que tuviera la mejor frote, este no tenía frote, pero tenía el cuadro del dolor y cambios que hubieran en el electrocardiograma. Entonces, en el cuadro que está mostrándose, ya presentaba el dolor clásico de pericarditis y el trazo electrocardiográfico. Y decíamos que con dos criterios que encontráramos aquí, entonces ya podíamos hablar de una pericarditis aguda. ¿Okay? También está ahí en sus diapositivas. Y bueno, ahí está el trazo electrocardiográfico que también venía en la siguiente diapositiva, donde pusimos el ejemplo de cómo ustedes iban a ver precisamente en el electrocardiograma. Siguiente pregunta. Ok, aquí también por ahí vi que se confundieron un poquito en cuanto a lo que es el término de dominancia izquierda, dominancia derecha. ¿Qué pusieron? Ahí sí, yo no me acuerdo porque dudé de todas esas. Como que decías, creo que se De parecen. hecho, creo que puse la A, luego no me convenció, dije no voy a poner la B. Y cuando ya había avanzado en el examen me regresé y volví a poner la A, creo. Ya no me acuerdo dónde quedó. Yo puse la de descendente posterior. ¿Cuál? Descendente posterior. Exacto. No sé. ¿Sí? Sí, aquí nuestra respuesta es, acuérdense que decíamos que es la arteria que va a generar la descendente posterior. Y les puse al final de la presentación, me parece que fue la de anatomía, si no me equivoco, aquí les puse dos diapositivas donde decía puntos a recordar. Y ahí en esos puntos, en la última, les puse dominancia izquierda, perdón, derecha y dominancia izquierda. Y ambos, ¿verdad? Dicen que es cuando, ya sea la coronaria derecha o la coronaria izquierda, van a generar la descendente posterior. ¿Ok? Entonces, esa era su respuesta. Siguiente pregunta. Paciente femenino de 50 años de edad con ingurgitación venosa yugular, edema de miembros inferiores, tos, hepatomegalia. De acuerdo a los criterios de Framingham, ¿qué diagnóstico podemos establecer? ¿Se acuerdan que veíamos que había diversos criterios y decíamos que pues uno nos iba a servir para qué?
para ver si era insuficiencia cardíaca aguda, si era insuficiencia cardíaca crónica, y había otro que nos iba a decir simplemente es o no es insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan? Framingham, ¿qué era lo que nos iba a decir? Si era o no era. Exacto, si es insuficiencia cardíaca o no. Y ya si era aguda, era donde íbamos a utilizar, ¿cuál? Los criterios de Noria y Stevenson, ¿verdad? Donde ya nos habla de que si se encuentra frío, caliente, húmedo o seco. Y ya la insuficiencia cardíaca crónica es donde nos habla de qué, de la clase funcional. ¿Se acuerdan? De que paciente asintomático, paciente que necesita hacer gran esfuerzo para presentar un cuadro de disnea, y el paciente que requiere poca actividad para el cuadro de disnea, y el paciente que está completamente en reposo y aún en reposo ya presenta la dificultad respiratoria. Entonces aquí, ¿cuál era nuestra respuesta? O bueno, ¿cuál pusieron? Sin pena. Yo le puse insuficiencia cardíaca para no equivocarme La tan A. feo. Sí. Aquí había dos pistas, ¿verdad? La primera es, si recordábamos qué era lo que nos decía Framingham, pues ya, inmediatamente sabíamos la respuesta. Si teníamos duda y como que no habíamos captado todavía qué les estaba yo preguntando, pues se iban directo a ver los criterios, ¿no? Y ahí hubieran dado. Si la respuesta efectivamente era insuficiencia cardíaca, y esta es la tabla que tienen ahí en su presentación también. Y vamos a ver que para que nosotros pudiésemos diagnosticar, decíamos que deberíamos tener 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Esta paciente que presentaba edema de miembros inferiores, aquí tenemos 1, presencia de tos, no especifiqué si de día o de noche, pero bueno, tenía tos, tenía datos de ¿qué? De hepatomegalia, y aparte de eso, ¿qué más tenía? La ingurgitación yugular o distensión venosa yugular. Entonces, tenemos ahí ya los criterios de Framingham. Entonces, por lo tanto, ya estamos diciendo que es una paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿De qué tipo? Bueno, pues hay que investigar más allá, ¿verdad? Para saber si es crónica, si es aguda, etcétera. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Qué tantas malas llevan? A lo que se acuerdan. Creo que 2. Van haciendo sus cálculos. Ok, siguiente. Paciente masculino de 49 años de edad con insuficiencia cardíaca aguda, clasificación o clase C, de acuerdo a los criterios de Noria y Stevenson. La terapéutica que vamos a emplear en este tipo de pacientes, ¿cuál era? ¿Se acuerdan la clasificación? ¿Se acuerdan de la tablita? ¿Cuál era el clase C? Decíamos que era el que iba a estar como más complicado, el que iba a ser más grave, y es aquel paciente que se iba a encontrar como. No importa que se equivoquen, acuérdense que de eso se trata, de que ahorita nos equivoquemos aquí. Si no, les va a volver a pasar en el examen. Es un paciente que tenía que hipoperfusión y ¿qué más? No tenía congestión. Y congestión, exacto. Entonces, nuestro tratamiento, ¿cuál de aquí ustedes pusieron? ¿Cuál se acuerdan o cuál creen que era? Diuréticos. Yo puse el C. Yo también puse el C, doctora. Yo también la sé. Uh-huh. Así es, era inotrópicos y vasopresores. ¿Y dónde estaba esa respuesta? Aquí teníamos precisamente nuestra clase C. Así que también estaba ahí en sus diapositivas. Ok, siguiente pregunta. ¿Las células miocárdicas mantienen un potencial de reposo transmembrana de menos 90 milivoltios gracias a quién? Creo que es la de los aniones. Uh-huh. ¿Qué pusieron? Yo le puse potasio. Sí, yo también puse Yo también. Exacto, sí. Por ahí hubo algunos grupos, no todos, hubo quienes sí me
me tomaron la palabra y sí me mandaron mensaje durante el examen y me decían, es que tengo duda porque, por ejemplo, me decían, es que el cloro también, pues es un ion negativo. Y los aniones proteicos, pues también es un ion negativo, así como que, ay, ¿cuál será? Entonces les decía, lee bien la pregunta otra vez. ¿Cuál es la pregunta? ¿El potencial de qué? ¿Cuándo? En reposo. ¿Y en reposo es permeable al cloro? No, está impermeable a los iones que se encuentran extracelular. Entonces, los únicos que están dentro, ¿quiénes eran? Los aniones proteicos, que decíamos que son moléculas que no pueden atravesar la pared, ¿sí? Por lo tanto, siempre van a estar ahí y son los que le confieren su electronegatividad. Eso fue lo que les expliqué y efectivamente esa era la respuesta y aquí la teníamos también. Y cuando lo vimos fue cuando se los mencioné. Me parece que había otra diapositiva donde por ahí lo volvimos a mencionar. Pero bueno, sí, eran los aniones proteicos. El corazón, ¿cuántas veces se contrae en promedio por día? 100,000 veces. Yo también le puse la A. Yo le puse 100,000 veces. Le puse C. Yo La también C. 6,000. No andaban Yo tan 100,000. perdidos, pero era 100,000, era C. ¿Y dónde estaba? Aquí, en esta diapositiva. Ahí. Siguiente pregunta. También aquí, por un pequeño detallito, se llegaron a confundir. Los músculos papilares, ¿qué función tienen? Eran los que agarraban los pelos, ¿no? Las válvulas. Ujú. Es evitar el flujo retrógrado, ¿no? Sí. Ahí está la confusión. Sí, es parte de la función, pero lo que van a hacer los velos valvulares, que es, van a jalar Hacia los adentro, ¿no? velos. Ajá, ¿de quién? Ay, del De los ventrículos. Del ventrículo. El El ventrículo. ventrículo durante la sístole. Exacto. Y sí, una vez que lo jalan, lo que van a hacer es mantenerlos en su sitio cuando ocurre la sístole, y eso lo hacen ¿para qué? Para evitar que haya un flujo. Pero en sí, la función es esa. Entonces, aquí nuestra respuesta es B. Bueno, o el inciso que les haya tocado, ¿verdad? Pero esa era la respuesta. Y bueno, también, ¿dónde estaba? Aquí se encontraba en sus diapositivas, también subrayado. Ok, esta la explicamos en la clase, se las expliqué hasta con el pintarrón que ahí andaba, que no podía ni sostenerlo para mostrárselos. Y si lo veíamos en las diapositivas, venía, digamos, en dos partes, la respuesta. Entonces, en la congestión pulmonar, ¿qué era lo que iba a ocurrir? ¿Cómo iba a ser la congestión pulmonar o por qué se iba a dar? ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Qué pusieron ahí? La verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que puse la B. Es la que creo que puse. No me acuerdo bien. Yo puse la A, pero después todas las anteriores. Yo puse la A. Y esa la dejé como respuesta. Creo que sí, le puse lo de la PNC, sí. Ok, aquí la respuesta era todas las anteriores. Acuérdense que iba a haber el problema a nivel ventricular, iba a haber una dificultad para el llenado. Entonces, esa limitación que había en la diástole o en la fase de llenado, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer que aumentara la presión, y esa presión se iba a ir de forma retrógrada a la aurícula, de la aurícula se iba a ir a los capilares pulmonares, iba a generar que hubiese extravasación, ese aumento de líquido iba a bloquear el intercambio o la hematosis, el cambio de CO2 y oxígeno, y posteriormente iba a generar que hubiera congestión pulmonar. Entonces, nuestra respuesta era todas las anteriores.
Y la primera la íbamos a ver, por ejemplo, aquí. Aquí hablábamos que para aumentar el volumen diastólico, lo que iba a hacer era un aumento de la presión diastólica. Esto iba a generar que se fuera de forma retrógrada a la aurícula, iba a hacer un aumento de la presión venosa capilar. Esto nos iba a generar una hipertensión venosa capilar y que nos iba a dar precisamente todos estos datos. Y esos datos eran datos de congestión pulmonar. En la congestión pulmonar, aquí está nuevamente, cuando hay ese aumento de la presión venosa capilar, hay una disminución de la hematosis o de ese intercambio que va a hacer que haya esa extravasación y que nos dé estos datos de congestión pulmonar, que decíamos que lo íbamos a ver reflejado en estertores o crepitantes. Entonces, ahí estaba también. Ok, eso también es una pregunta sencilla, pero pues a la hora de la hora, ¿verdad? Como que decimos sí, no, creo que es esta, creo que es aquella, y nos confundimos un poquito. Entonces, en el ciclo cardíaco, el cierre de las válvulas semilunares coincide con ¿cuál de estas cosas? ¿Qué le pusieron ahí? Yo estaba entre el segundo ruido y el inicio de la sístole, y la verdad no me acuerdo que le había puesto. ¿No? Yo le puse segundo ruido Yo creo que cardíaco. ya le había puesto segundo ruido cardíaco. Ok, aquí la respuesta era el segundo ruido cardíaco. ¿Quién ¿Qué iba a dice ser el primer cierre? ruido cardíaco? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo iba a darse el primer ruido cardíaco? Cuando se abren. Aquí. ¿Qué ocurría aquí a esto? En esta fase, ¿se acuerdan? La contracción, ¿no? Ok. Aquí se da, ¿a qué válvulas son las que se aperturan o se cierran aquí? Aurículo ventriculares, aquí está. Aquí estaba escrito. El primer ruido lo va a dar cuando, ¿qué? Ocurre el cierre, ¿verdad? Y el segundo ruido, ¿cuándo iba a ocurrir? Cuando la presión ya había subido a 80, se apertura la válvula, empieza el periodo de eyección, conforme va eyectando, disminuye la presión y baja al grado que es menor que la que se encuentra a nivel de la válvula aórtica y pulmonar, y entonces es cuando ocurre ¿qué? El cierre de las válvulas semilunares y se produce ¿quién? El segundo ruido, ¿ok? También estaba aquí en esta diapositiva. Ok, esta no estaba escrita como tal, esta se las dije varias veces durante los dos temas, me parece que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y de pericarditis. Les comenté varias veces que la limitante que había no permitía, por ejemplo, en la pericarditis y el taponamiento, que hubiera una buena distensión para el llenado. Entonces, si esto no ocurre, les explicaba yo qué iba a pasar, que no se podía utilizar el mecanismo de Frank-Starling. Y el mecanismo de Frank-Starling que decía que a mayor distensión, mayor volumen y mayor fuerza de contracción. Entonces, aquí nuestra respuesta era la C. La C, la ley de Frank-Starling. Incluso si leían, ¿verdad? En el libro, ahí estaba. Y si lo veían en las diapositivas, cuando hablamos de este tema, que hay dos diapositivas donde menciono lo que es el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, sé que se los comenté, si se los llegué a decir, y me acuerdo porque sí les decía eso, ¿verdad? No tienen la capacidad para poder distenderse de forma normal. Y esta ley pues nos habla de eso, ¿verdad? Que a mayor distensión de la fibra, también se los ejemplifiqué con una liga, y les decía, si tú tienes una liga, ¿verdad? Y la estiras, cuando la sueltas, ¿verdad? Genera esa fuerza, pero también si la sobreestiras más allá, pierde sus propiedades. Entonces, en Frank-Starling lo que ocurre es eso, ¿verdad? Se estira y ese estiramiento de las fibras va a hacer que
se pueda contraer. Es un efecto que va a ocurrir. De eso nos habla en resumidas cuentas Frank Starling. Pues si ustedes lo leen, ¿verdad? Te dice más cosas, más rollo, más todo, pero a final de cuentas es esto. De eso es con lo que se correlaciona. Ok. Esto también generó algo de duda por ahí. La célula miocárdica se recupera eléctrica y electrolíticamente, ¿cuándo? ¿O dónde? ¿Qué pusieron ahí? Ya ni me acuerdo bien, creo que puse la C, creo. Yo también creo que puse la C. O la B, no me acuerdo. Yo creo que es que todas me hacían lógica a excepción de la A. Entonces estaba entre B y C, pero creo que la dejé en la C. Ok, aquí nuestra respuesta correcta era al final de la fase 4. Sí se activaba la bomba de sodio-potasio, pero decíamos que cuando llega precisamente la fase 4, pues va a alcanzar eléctricamente nuevamente su voltaje que tenía en reposo, pero decíamos que los iones iban a estar invertidos, ¿verdad? Porque el potasio se había estado saliendo y ¿quién había estado entrando? El sodio. Entonces, estaba eléctricamente normal, pero electrolíticamente todavía no estaba, porque estaban los iones intercambiados. Entonces, ¿qué ocurría en esta fase? Se activa la bomba sodio-potasio, se genera el intercambio de iones y entonces la célula se recupera electrolíticamente. ¿Y dónde estaba? Justo aquí en la parte inferior de su diapositiva. Allí estaba. ¿Por qué nos confundimos? Porque también dice, bueno, pues es que es la repolarización porque pues esto es la despolarización, ¿verdad? Y acá ya está volviendo otra vez a repolarizarse. Pero pues no podía ser esa nuestra respuesta porque recordemos que una vez que ya alcanzaba a hacerse positivo el voltaje, ¿qué iba a ocurrir en la primera fase? Iba a comenzar a negativizarse un poco. ¿Se acuerdan que decíamos, se empieza a negativizar, empieza a tratar de recuperarse para que no se negativice y pueda ocurrir la contracción? Entonces, esta fase 1 es una fase, digamos, de repolarización rápida. Es una fase de repolarización rápida. ¿Por qué? Porque la está volviendo a su estado basal. Sin embargo, no ocurre, no llega completamente al estado basal porque hay la apertura de los canales, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La entrada del calcio va a mantener la meseta, ocurre la contracción. Después de eso, ¿qué? Nuevamente viene otro intento de repolarización, vuelve a bajar su voltaje en busca de llegar a su estado basal. Entonces, nuestra respuesta era en la fase 4. Entonces, ahí también, como les dije, yo sé que los confundí un poquito, y sí, con el estrés y los nervios, pues bueno, nos equivocamos ahí. Ok, teníamos que calcular nuestro índice cardiotorácico, que era A más B, el resultado entre C, y nos iba a dar un valor que lo íbamos a tomar en porcentajes. Aquí, ¿qué le pusieron de respuesta? ¿Se acuerdan? Creo que la C, grado 4. La C. Yo le puse el C también. Así es. Sacábamos nuestro cálculo y nos daba 0.76 o 76%, por lo tanto estamos hablando de un grado 4. Y vamos a ver que aquí se encontraba en esta diapositiva, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a saber cuándo y qué tipo de grado de acuerdo a los porcentajes que íbamos a manejar? Entonces, automáticamente, ¿verdad? Pues ya desde que nos salió el 76 decimos, bueno, que sí es cardiomegalia, ¿qué grado Híjole, a pensarle tantito, les decía yo, a veces es más fácil cuando lo visualizas pensando de 5 en 5, para que te ubiques un poquito más, o simplemente pues memorizar el porcentaje tal cual.
Ok, estas sí se las comenté y me parece que en la nota final que les puse en la presentación, ahí les puse la respuesta. El anillo de Busens está conformado por, ¿qué le pusieron? La B. La anastomosis de la arteria del cono derecho e izquierdo. Así es. Esa era su respuesta, era la B. Y aquí, en donde les puse puntos importantes a recordar, aquí se las puse, ¿verdad? Es la anastomosis de ambas arterias la que nos va a dar el anillo de Busens. Ok. Ok, todavía tenemos 7 minutos. Durante la exploración física, el edema se evalúa por medio de la palpación cuando nosotros oprimimos con la yema del dedo las zonas, por ejemplo, de miembros inferiores, como el tobillo, la pierna, el pie. ¿Cómo se llama este signo? Godet. El de Godet. Ajá, exacto. No estaba en las diapositivas, lo llegamos a mencionar. Les decía yo, cuando vieron propedéutica y nos enseñaron, ¿verdad?, cómo verificarlo, cómo lo íbamos nosotros a observar. Entonces, ese solamente se los comenté y lo comentamos cuando estábamos hablando precisamente de que iba a haber este cuadro en el cual iba a repercutir con hipertensión venosa sistémica. Y les decía yo que esto iba a darnos datos de ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, esplenomegalia y edema de miembros inferiores. Entonces ahí fue cuando nosotros lo vimos. Pues los otros más que nada son signos quirúrgicos, ¿verdad? Así que nada que ver. Siguiente. Paciente masculino de 50 años de edad con datos de insuficiencia cardíaca en sus estudios. En sus estudios complementarios encontramos valores de BNP mayor de 100 picogramos por mililitro y con una FEBI mayor al 50%. ¿Cómo vamos a clasificar a este paciente? Esta también pues está media engañosilla la pregunta porque como que los valores y la información que les estaba dando a lo mejor pues sí nos hacía pensar algo que no era. Para empezar, decíamos que cuando nosotros teníamos el BNP elevado, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Decíamos que teníamos que tomar en cuenta los valores del BNP y eso nos iban a decir si era aguda o crónica. Entonces decíamos, siempre que el BNP se encuentre elevado, ¿qué es? ¿Crónico? ¿Perdón? ¿Crónico? No, agudo. Y cuando está por debajo de esos valores, crónico. Y si hablamos entonces de una insuficiencia cardíaca aguda, que tiene una FEBI mayor al 50%, es decir, una FEBI preservada, ahí nos podíamos confundir. ¿Por qué? Porque decíamos probablemente era la crónica y pues FEBI preservada, ¿verdad? Pues no era esa pregunta. Perdón, esa respuesta. ¿Qué le pusieron? B. Esa. La B. Así chin, para ahorcarme a mí, ¿verdad? ¿Alguien más? Creo que yo le iba a poner esa, pero no me acuerdo. Creo que esa no la puse, la cambié. Pero no me acuerdo si era la sistólica o la diastólica. Pero creo que era, no sé si era la diastólica, ¿no? Nuestra respuesta era la diastólica. Y primero, como les digo, es cardíaca aguda por el BNP mayor a 100, por lo tanto descartamos la crónica. Y luego en la siguiente diapositiva decíamos que cuando se encuentra reducido es sistólica y cuando está preservado mayor al 50% es diastólica. Entonces, por eso les digo, sí, ahí también era como que nos íbamos a confundir, sobre todo al ver la FEBI preservada, ¿verdad? Nos podíamos ir con esta finta. Pero bueno, ahí estaba también en estas dos diapositivas, de ahí lo podíamos revisar. Ok,
cantidad de líquido en promedio que contiene el pericardio. De estos valores que les puse aquí, ¿cuál pusieron? De 10 a 20. Eso 20. Así es. Esa era la respuesta correcta. Decíamos que ya cuando va a sobrepasar estos volúmenes, todavía hasta 50, estamos, digamos, dentro de un margen tolerable que no se considera un derrame, pero una vez que ya sobrepasa los 50 mililitros, ahí es cuando ya no es normal, ¿verdad? Ya nos empieza a dar afectación. Entonces sí, de 10 a 20 mililitros. La célula cardíaca especializada posee canales extra para el calcio y estos canales le permiten que se despolarice de manera temprana. ¿Cómo se llaman estos canales? Esto tampoco estaba en las diapositivas, se los dije nada más, se los expliqué cuando estábamos viendo potencial de acción y veíamos las fases de los periodos refractarios. Y les dije que lo que era nuestro sistema de conducción tenía la capacidad de que se podía de forma automática, sin un estímulo, por sí misma activar para poder enviar los impulsos y que por lo mismo el periodo que tenía para volverse a activar entre una despolarización y otra era más corto que el del resto del tejido cardíaco. Y les dije, ¿y eso es debido a qué? A unos canales especiales para el calcio. ¿Qué respuesta pusieron? La A. Fíjense, aquí estaba la respuesta. Si son canales para el calcio, ¿este de qué es? De calcio. De potasio. ¿Y este de qué? De sodio. Entonces nuestra respuesta era los canales F o canales FONI. Esa nada más, como les digo, se las mencioné y las repetí, como les digo, cuando estábamos viendo estas fases que les decía, si viene un estímulo, en esta fase que es el periodo absoluto, refractario absoluto, no se va a despolarizar nuevamente porque tiene que alcanzar cierta negatividad para que el estímulo pueda actuar y hablábamos del potencial de umbral. Y les platicaba que eso ocurría en el tejido. Se va a cerrar. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Déjenme les comparto pantalla. Ok, bueno, entonces ahí esa era la respuesta y les digo, por si acaso no se acordaban cuál era, dije, si leen bien la pregunta, o sea, automáticamente tachan, dicen, para el calcio no, si acá les estoy diciendo que, o sea, no es potasio porque aquí les estoy poniendo yo la respuesta, o sea, que es para el calcio. Entonces, esta era nuestra respuesta correcta. Ok. Aquí no se equivocaron mucho, la mayoría la tenía bien, hubo por ahí algunos que creo que se confundieron un poquito. Aquí estábamos viendo estos trazos electrocardiográficos y teníamos que ver a qué pertenecía el trazo A y el trazo B. El trazo A, ¿qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué es lo que vemos ahí importante? ¿Ese no era un derrame? ¿Qué es lo que teníamos aquí? Primero. Un patrón alternante. Ajá, teníamos que iba a haber una alternancia, ¿sí? Y en el siguiente, ¿qué era lo que teníamos? ¿Qué era lo que iba a llamar la atención? La onda bicúspide. Así es, la onda P bifásica o mitral. Entonces, ¿en dónde veíamos nosotros la alternancia?
¿Se acuerdan cuando vimos todo ese tema de las pericarditis y todo ese rollo? ¿En dónde veíamos la alternancia eléctrica? ¿En cuál de todas estas? Era la constrictiva. ¿Por ahí andan? No, era la primera en el taponamiento y la B era en la pericarditis constrictiva. ¿Qué pusieron? Yo puse la La A. En esta diapositiva, aquí se encontraba la alternancia y en esta otra estaba lo que es nuestra onda bifásica, ¿ok? Entonces, por ahí se confundieron un poquito. Pienso que fueron los nervios porque también me pusieron, por ejemplo, esta, pericarditis constrictiva y pericarditis aguda. Pero creo que es como ahorita, ¿verdad? Que estás pensando a lo mejor en la constrictiva y, no sé, a la hora de responder se les fue ahí, pero sí, era esta. Ok, esto también estaba en sus diapositivas y por ahí sí se equivocaron, no muchos, pero como que la mitad de todos los grupos se equivocó en esta. ¿Cuál es el potencial de reposo que iba a tener nuestro no sinusal? Yo le puse la C. ¿Qué más le pusieron? No me acuerdo, doctora. Creo que yo estaba entre la B o la C. Es nuestra C y estaba aquí. ¿Ok? Tengo una duda. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos esta clase y seguimos nosotros mismos, ¿verdad? Con la teórica. Sí. Ok. Sí, ok. Entonces vamos muy bien, no me preocupo. Es que luego ya ves que empiezan a llegar y me retraso 5 minutos casi siempre con cada grupo. Entonces luego entran ustedes y siempre, ¿verdad? Les doy el acceso como quiera para que vean que sí estoy aquí, pero los hago esperar. Ok, en el esquema de Wiggers, ¿qué íbamos a observar? Las fases del ciclo cardíaco, las presiones auriculoventriculares durante la sístole, los cambios de volúmenes y presiones durante la diástole. ¿Qué era lo que íbamos a ver ahí? Yo le puse la A. Yo también la C. Ok, sí vamos a ver, pues, cambios y volúmenes, ¿verdad? Los cambios de presiones, todo eso lo íbamos a ver, pero en sí, lo que nosotros íbamos a evaluar, ¿qué era? Pues sí, efectivamente, nuestro ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque si nosotros seleccionamos, por ejemplo, la B y decimos, pues en Wiggers no nada más vemos la presión en las aurículas y ventrículos en la sístole, también lo vemos cómo va ocurriendo durante el proceso de la diástole. Los cambios de volumen y presión nada más en la diástole, pues no, ¿verdad? Es durante todo el ciclo. De hecho, es lo que nos muestra el esquema de Wiggers. Entonces, nuestra respuesta aquí era ciclo cardíaco. Y bueno, pues aquí está, ¿verdad? Nuestro esquema, donde pues sí nos podíamos ir un poquito, ¿verdad? Y confundir con que pues cualquiera de estos. O si hubiera puesto una opción que dijera todas las anteriores, ¿verdad? Pues a lo mejor ahí ya hubiera sido también una opción de respuesta. Ok, esta también creo que fue una de las que confundió un poquito. Con respecto a la válvula aórtica, de estas opciones, ¿cuál es la verdadera o la correcta? ¿Qué le pusieron? Yo le puse la C. Yo creo que le puse la B. No me acuerdo. Era Sí, la yo también C. creo Yo también le puse que le la puse B. la B. La B. Ok, sí. Pudiera haber sido, pero la diferencia estaba en el velo, si era anterior o era posterior, ¿verdad? Entonces, aquí la tenemos, posee un velo posterior y posee dos velos que son coronarios o coronarianos, que son el derecho y el izquierdo. Ok, con respecto a la contracción ventricular, ¿cuál de estas opciones es la correcta? ¿Cuál fue la que ustedes eligieron?
La A. No me acuerdo. Ni me acordaba que venía. No, tampoco. Ok, esto viene cuando hablamos de potencial de acción y hay una fase en el potencial de acción. La C. Casi. Sí es en la fase 2, es cuando ocurre la meseta, pero no tiene nada que ver los canales de sodio. Ahí los que tenían que ver, ¿quiénes eran? Los canales de calcio. Esos son los que van a generar que haya la contracción. Y aquí lo vemos, ¿verdad? La apertura de los canales de calcio son los que generan la contracción, que es cuando ocurre la meseta, que decimos se aperturan los canales, entra el calcio, se estabiliza el voltaje, se mantiene y se hace la meseta, ocurre la contracción y después ya viene el inicio de la fase 3. ¿Ven cómo no andan tan perdidos? O sea, sí sabían. Lo que pasa es que, pues sí estaba un poquito hecho así el examen. Entonces, esas fueron nuestras 25 preguntas del examen. Entonces, ya tienen una mejor idea de en qué se pudieron haber equivocado, de qué es en lo que se confundieron a la mejor, a dónde estuvieron los errores que pudieron llegar a cometer. Entonces, por eso es la calificación, ¿verdad? Que pues estábamos viendo. Entonces, déjenme ver si puedo entrar a la plataforma. Denme un segundo. Y les voy a ver, espérenme. A ver si puedo. Es que no estaba difícil el examen, estaba confuso porque, por ejemplo, con el diagrama de Wiggers era lo mismo en las respuestas, pero como que era cuestión de captar bien. Sí, es que la mayoría era de que todas estaban relativamente bien, pero había una que era más correcta que las demás. Era como más bien como, sí tenías que analizarlo un poquito más. Pero yo entiendo, te digo, a la hora del examen, pues sí te gana el estrés y la presión porque dices, bueno, ¿qué sigue, verdad? ¿Cómo va a estar la siguiente pregunta? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué tan larga estará? Y está uno con esa presión y pues eso afecta para que podamos hacerlo. Déjenme ver si les puedo ya compartir aquí pantalla. Es que está lento mi internet ahorita, en serio. Ahí voy. No, hombre, y ahorita yo creo que está fallándome más justo ahorita en la mañana. No sé por qué, será porque también mis hijos están usándolo, no sé. Denme un segundo. A ver, ahí todavía no ven la pantalla ustedes, ¿verdad? No. Ok, déjenme se las comparto entonces. Ok, ahí ya la están viendo, ¿verdad? ¿Todavía no se las enseña? Bueno, para empezar está súper lenta la plataforma porque abro también, aparte de mi internet ahorita, porque abro otras ventanas y me las abre relativamente rápido, pero aquí nomás no. Ok. Déjenme les enseño lo que les decía a ustedes. Ustedes terminan su examen y a mí me llega un correo electrónico donde me dice tal persona, tal hora, acaba de terminar el examen y me muestra lo que ustedes contestaron. Y les digo, la mayoría les fue prácticamente igual. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? Cada uno de ustedes, a qué hora terminaron el examen. Aquí a mí me manda un correo. No sé quién sea, no vean el nombre. Vamos a entrar a ver, por ejemplo, Ya subo la pantalla.
Vean qué lenta está. No lo hago con ningún afán de que vamos a ver quién es. Miren, es más, ahí no sé. Me da esta opción, yo voy a entrar a ver el examen de él. No tengo en mente ni quién es, por ahí está el nombre, pero ignórenlo. ¿Okay? Esto es como a mí me lo muestra la plataforma. Aquí me dice su puntaje, obviamente acá arriba está toda la información, cuánto tiempo tardó en contestarlo, a qué hora empezó a contestarlo, y por ejemplo, bueno, pues aquí me muestra a mí las respuestas que hayan puesto en su examen, respuestas correctas que deberían de tener, esto es de Derma, obviamente, respuesta que debería de haber colocado y cuál fue la que eligió. Entonces, dependiendo de la respuesta que tenga, ya aquí, a mí el sistema me dice, ¿verdad? Pues está equivocada y así. Fíjense, si yo les doy Derma el siguiente semestre, ese será uno de sus exámenes. Y son, digamos, muy parecidos. Casos clínicos, donde les pongo imágenes, nada que no hayan visto en clase, todo lo vieron en la clase, la mayoría lo vieron en los ejercicios. Muchos, y fíjense en este examen, muchos se me confundieron aquí con la respuesta en esta. En fin, bueno, como les digo, a mí me muestra esto y ya yo con esto yo ya puedo, en caso que haya algún detalle y me digan, es que en qué me equivoqué, qué pasó, bueno, a mí me lo muestra. Por el otro lado, que era donde a mí me estaba vaciando mal la información, me estaba mostrando un listado, que ahorita se los quiero enseñar. Déjenme ver acá. Me decía un compañero, me dice, es que no me aparece para yo revisarlo. Le digo, es que la plataforma no te lo va a mostrar más que cuando lo tienes disponible. Pero no, o sea, terminas tu examen y se cierra, y ya no puedes entrar y volverlo a ver. Yo sí puedo, pero ustedes ya no. Ya el sistema no los deja. Entonces vamos a ver acá. A ver cómo me lo enseña ahorita. ¿Ustedes son el grupo C? ¿O estoy? Sí, el C. Ok. Déjenme ver aquí. Imagínense estar ingresando por pregunta, así como está la plataforma ahorita súper lenta. Ok, quinto C. Okay. Doctora, creo que sí es su internet, porque yo acabo de entrar a la plataforma y está bien rápida. Sí, acá ahorita me está fallando el mío, horrible. Ok, aquí es donde yo les comentaba que me estaba duplicando resultados. Aquí tengo, por ejemplo, todos ustedes. Aquí lo mismo me muestra cuánto tardaron en contestar su examen, la fecha en que lo contestaron y sus puntajes que ustedes hayan obtenido. Si a ustedes se les cerró la plataforma y no alcanzaron a cerrarla, como aquí, que dice no cerrado, como quiera me muestra a dónde se quedaron, qué es lo que, lo que alcanzaron a hacer. Eso es el porcentaje que me va a mandar a mí, aparte del examen. El detalle era que el fin de semana que lo estuve revisando, les digo, me estaba duplicando resultados. Había algunos que me ponía, no sé, con 3 resultados diferentes en 3 horas diferentes. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo, verdad? Pero pues en este caso era el sistema el que me lo estaba mostrando de esa manera. Entonces les digo, estos son los puntajes que a mí me muestra de cada uno de ustedes. Y así en general, pues se pueden dar cuenta cómo andamos muy parecido, ¿verdad? O sea, más o menos, les fue como que igual, no hubo mucha diferencia. Entonces, ya ahorita la plataforma ya me está mostrando un solo resultado. Entonces, la calificación que ustedes obtuvieron, si ustedes se quedaron, digamos, con un 65 y tenían su ejercicio de práctica que hicieron y en el ejercicio les arrojó un puntaje de 80,
pues es el 65 más los 8 décimas que se ganaron ahí y ya sube a 73, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que hayan sacado, eso es lo que se suma para su calificación. Entonces, en base a lo que ya vimos ahorita del examen, ¿están conformes de ahora sí ya con lo que sacaron? ¿Ya vieron, pues, por qué les fue muy bien o por qué no les fue tan bien? Sí. Ok, bueno, entonces ahora como quiera, voy a hacer la sumatoria. Yo creo que el sábado hago la sumatoria, porque no, de hecho todavía no me llegan todas las listas y les aviso cómo quedó el puntaje. Ya si alguien me dice, ¿sabes qué? A mí no lo pongas, o sea, el mío no lo pongas en el grupo, mejor mándamelo en privado, pues díganmelo, ¿verdad? O si lo quieren en el grupo, pues lo subo al grupo ahí para que lo vean. No hay problema. Ahora la cuestión, como les decía, me interesaba que lo viéramos porque, pues en el ordinario algunas de estas preguntas van a volver a venir. Entonces, si ya vieron ahorita sus errores, bueno, ya, eso ya es una gran ayuda porque ya no se van a volver a equivocar en el ordinario. Cuando la vean van a decir, puse esta, pero la respuesta era esta otra. Entonces, ya no hay fallo. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Son las 9 de la mañana. ¿Quieren un break de unos 10 minutitos para ir al baño, pararse, hacer algo y ahorita continuamos con la clase? Yo sí. 5 minutitos al menos. ¿Sí? Okay, sí. Bueno, ahorita les mando un mensajito y les digo, ya, vénganse. Aprovechen, párense, vayan al baño, no sé, agarren algo. Denme esos 5 minutitos, no me demoro mucho. Yo quiero ir a prepararme, aunque sea un licuado de fruta, porque, como les digo, me dormí muy tarde y no he desayunado, entonces ya mi estómago ya está así como que así. Entonces, nada más en lo que lo preparo y me lo traigo y ahorita les digo, ¿ok? Sí, está bien, doctor. Sí, Y ahorita les mando un mensajito. Gracias. gracias. Ya, por favor. Ya. Ok, bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con nuestro tema de endocarditis. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a ver entonces ahora nuestro siguiente tema, que es endocarditis. Como hemos visto en los temas anteriores, pues hablábamos que son la fase, por decir, que va a acompañar a alguna patología. Aquí, por ejemplo, la endocarditis pues va a ser la consecuencia que va a ocurrir secundaria a una infección. Vamos a ver que en este caso va a ocurrir una inflamación de la pared endocárdica, del endocardio. Vamos a ver que en este caso la principal etiología pues es de origen infeccioso y va a estar dado principalmente por el estreptococo. Entonces vamos a ver que como la mayoría de las ocasiones que tengamos una endocarditis siempre va a estar relacionada con un proceso infeccioso, pues vamos a enfocarnos a conocer cuál es el principal mecanismo a través del cual lo va a ocasionar. ¿Sí me están escuchando o está lento el internet? Ok, porque lo acabamos de resetear por lo mismo, porque estaba fallando. Entonces, vamos a ver que la endocarditis va a afectar tanto a lo que es nuestras válvulas cardíacas. Permítanme tantito porque me siguen llegando compañeros. Déjenme darles acceso. Creo que ya estamos todos. Sí. Ok. Ahí está.
Bueno, ya no me apareció nadie más. Yo creo que ya son todos. Entonces, vamos a ver que esta infección tiende a asentarse principalmente en las válvulas cardíacas. Sin embargo, también puede colonizar y afectar cualquier otra superficie de nuestro corazón. Puede estar incluso en lo que son las paredes auriculares o las paredes ventriculares. Y lo que va a ocasionar esta infección es que va a formar unas zonas donde se va a hacer como una especie de vegetación o de acumulación de un nódulo friable que va a estar formado por fibrina y por la bacteria. En este caso, lo que van a hacer es que para que pueda haber esta infección, tiene primero que nada que haber una lesión para que pueda adherirse a esa zona y pueda generar la vegetación. Entonces vamos a ver que si recordamos la anatomía, decíamos que el corazón se encuentra envuelto por el pericardio y eso lo hace que permanezca aislado de cualquier proceso infeccioso que pueda ocurrir a su alrededor. Por lo tanto, la vía principal por la cual nos puede llegar a afectar va a ser a través de la vía hematógena. Entonces, a través de la vía hematógena va a ser el primer punto por el cual va a llegar la bacteria para poder colonizar la estructura cardíaca. Entonces, les decía que para que se pueda dar esta colonización, tiene que haber varios factores. Es decir, podemos tener nosotros la carga bacteriana por algún proceso infeccioso que pueda ser, digamos, de vías urinarias, de alguna infección orofaringea, por ejemplo, incluso por una enfermedad gastrointestinal, pero no se va a diseminar hacia nuestro corazón por la propia estructura que lo aísla. Entonces, para que pueda haber esa infección a través de la vía hematógena, aún cuando tengamos una bacteremia, necesita que el huésped o la persona que sufre de la endocarditis tenga ciertos factores predisponentes. Si no hay esos factores, aunque el paciente presente una bacteremia, no va a ocurrir la endocarditis o la colonización. De acuerdo al tiempo de evolución, pues vamos a ver que se va a clasificar. Vamos a ver que lo más importante que debemos de rescatar es que va a haber afectación principalmente, como les decía, de las válvulas cardíacas. Ese es el mayor problema que vamos a encontrar en una endocarditis bacteriana. Va a tender a afectar o a dañar las válvulas y van a tender a ser tanto en la válvula, permítame, Nia, ven, Nia, ven, aquí, ven conmigo, ven. Discúlpenme, es que me la acaban de traer para acá y me la mandaron con todo y juguete. Entonces les comentaba que puede ser sobre lo que es nuestra válvula nativa, es decir, que es una persona que no ha tenido alguna reparación valvular, no ha tenido un recambio o una válvula protésica y por supuesto que también en aquellos pacientes que hayan tenido ese cambio valvular o reparación, también en ellos se va a presentar. Entonces, vamos a ver que dentro de esos factores que les decía para que pueda ocurrir, vamos a tener en primer lugar que la persona tenga algo que genere que haya un daño endotelial. Y después de eso, necesitamos que obviamente haya la colonización de la bacteria. Y después de eso, necesitamos que la bacteria, que sea la que está diseminándose por vía hematógena, pues tenga ciertos factores de virulencia. Es decir, ahorita los vamos a ver, pero de acuerdo a la virulencia de cada bacteria, se va a reflejar en la capacidad que ellos tengan, que la bacteria tenga,
para adherirse a la estructura cardíaca. Por ejemplo, podemos tener bacterias que sean muy agresivas, pero si no tienen un factor de virulencia, como por ejemplo el Dextran, que ahorita también lo vamos a ver, no se van a poder adherir fácilmente al endotelio. Entonces, hay características que deben de cumplir. Lo primero que vamos a ver aquí es que se va a hacer una formación, como les decía, de una vegetación. Esa vegetación, pues, se le llama un nódulo, es un nódulo friable o una especie de trombo o coágulo que está formado principalmente por fibrina y en esa fibrina está colonizada o adherida con la bacteria que está infectando. El lugar que prefiere regularmente pues son las válvulas. Entonces, una vez que se instalan sobre las válvulas y forman este tipo de vegetación, empiezan a dañar también el tejido valvular, no nada más porque está la fibrina ahí, sino que decíamos que para que se haya podido hacer esta vegetación necesitaba que hubiera un daño endotelial. Entonces quiere decir que la superficie donde se adhirió y donde se formó la vegetación está dañada. Como hay ese daño ahí, ¿qué va a ocurrir? Como hemos comentado, cuando hay fibras que por alguna razón se han roto, va a empezar un proceso de ¿qué? De reparación. Va a empezar a haber un proceso de cicatrización y durante ese proceso van a entrar las fibras de colágeno y ahí es el punto donde va a aprovechar la bacteria para colarse en los depósitos de fibrina que también forman parte de ese proceso cicatrizal, junto con la activación de la cascada de coagulación, que siempre va a haber factores porque decimos que pues hay un daño endotelial, entonces siempre va a haber factores que se van a activar para reparar y ahí es donde se va a formar. Vamos a ver que este es un nódulo friable, es un nódulo que es muy frágil, por lo tanto, las presiones que se van a manejar del torrente sanguíneo que va a pasar tienden a golpear la zona donde se encuentra dicho nódulo y eso puede generar que esa vegetación o ese nódulo friable se desprenda y pueda viajar hacia alguna otra parte de nuestro organismo y generar un émbolo séptico. Dentro de los factores predisponentes vamos a ver que pues debe ser un paciente que ya tenga alguna situación que haga más factible que pueda generarse este tipo de daño endotelial. Por ejemplo, en aquellos con válvula nativa, vamos a ver que los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, por ejemplo, congénita o reumática, son uno de los que pueden llegar a presentarla. ¿Por qué? Porque en las cardiopatías congénitas, la mayoría de ellas, vemos cómo hay algún intercambio de flujos entre las cavidades, por ejemplo, en las comunicaciones interventriculares, en las cuales pues tenemos ese orificio que permite que los flujos que no deberían de cruzar de un lado a otro lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que como el flujo está pasando de una cavidad de mayor presión a otra de menor presión, ese golpeteo que el flujo está teniendo sobre la pared o sobre el orificio que no está reparado, ¿qué va a hacer? Va a generar ese daño o esa ruptura y eso va a crear el sitio ideal para que se pueda colocar en esa zona la bacteria y colonizar. En pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de estenosis aórtica, va a ser algo muy semejante. Si nosotros recordamos, cuando veíamos anatomía, veíamos pues las válvulas y decíamos que la apertura valvular, ¿verdad? Pues cuando no está dañada las comisuras, pues se abre de forma libre y normal y el flujo va a pasar de un sitio a otro
hasta el momento que se cierra, ¿verdad? Con la coaptación normal que debe de haber. Cuando están cerradas las válvulas y se va a iniciar, por ejemplo, el periodo de sístole, y vemos que, por decir, una de las válvulas tiene algún problema de estenosis, ¿qué va a pasar con el flujo? Pues vamos a ver que cuando empiece a generar este vaciamiento a través de una válvula que tiene el espacio o el diámetro reducido, ¿qué va a hacer? Va a tener que aumentar la presión para poder aventar a través de ese orificio el flujo. Al hacer este aumento de presión y tratar de aumentar el flujo que va a pasar a través de esa estructura, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues lo mismo, va a estar generando una especie de daño sobre la pared o los velos valvulares. Y de forma también que al momento que está ejerciendo la presión para poder pasar a través de esa válvula que se encuentre estenótica, también va a generar que, así como las presiones se van de forma retrógrada, aquí la presión del flujo va a generar que la bacteria tienda también a acumularse hacia la parte posterior, ya sea, por ejemplo, de la aurícula, que va a ser uno de los sitios principales, en lugar de hacia lo que es la válvula. Si tenemos un paciente que tiene ya, como decíamos ahorita, algún problema valvular, eso es lo que va a ocurrir. El no permitir que el flujo pase de forma regular va a generar ese daño. Si nosotros tenemos un paciente que utilice, por ejemplo, algún catéter infectado o algún paciente que utiliza jeringas, ¿verdad?, para poderse inyectar algún tipo de droga intravenosa y estos se encuentran contaminados, pues vamos a ver que ellos también están de alguna forma integrando al sistema por vía hematógena y directa a la bacteria. En aquellos pacientes en los que tienen algún tipo de inmunosupresión, pues también vamos a ver que en ellos pues va a ser mucho más fácil que pueda colonizar la bacteria que en aquella persona que tiene su sistema inmunológico intacto. Entonces, todos estos factores son los que pueden, por parte del huésped, de la persona, generar que ocurra esta endocarditis infecciosa. Ahora, decíamos que tiene que haber un foco de infección. ¿De dónde viene la bacteria que me va a generar que ocurra esta endocarditis? Bueno, vamos a ver que los tres sitios principales van a ser la orofaringe, las vías urinarias y del tubo digestivo. De estas tres, la principal son las de origen orofaringeo y el agente causal va a ser nuestro estreptococo. ¿Qué va a ocurrir aquí en las infecciones orofaringeas? Estas van a estar relacionadas principalmente con aquellos procesos que tengan que ver con extracciones dentales, principalmente. Al haber esta extracción dental y haber la presencia del estreptococo, se abre la puerta para que se pueda diseminar rápidamente por vía hematógena y pueda llegar hacia nuestras estructuras cardíacas. Entonces, este es el más común. Se habla que incluso el 85% de las endocarditis tiene este origen. En el caso de las vías urinarias, va a estar relacionada con los procesos que se lleguen a hacer, por ejemplo, cuando se hace una cistoscopía, cuando se llega a realizar la utilización de una sonda vesical, y son factores que van a generar que también pueda ser una vía de diseminación. En el caso de las de tubo digestivo, son las menos comunes. En este caso estamos hablando de bacterias gram negativas. Aun cuando el paciente pueda tener una bacteremia, necesita ser un paciente inmunosuprimido para que pueda ser causal de endocarditis. ¿Por qué? Porque los gram negativos
no tienen la misma virulencia o capacidad de adhesión que tiene, por ejemplo, el estreptococo. Y eso va a generar que no tenga la misma fuerza o capacidad para poderse adherir a el endocardio, y porque no tienen ese factor que les decía, el dextran, que es el que le va a ayudar a unirse a la fibrina. Les decía que aparte de esos factores predisponentes, bueno, pues lo primero era el daño endotelial. Por lo tanto, todas aquellas situaciones que generen que haya un flujo turbulento son las que van a generar que se favorezca precisamente la adhesión. Entonces decíamos, si vemos por ejemplo esta imagen, vemos cómo, ¿verdad?, el flujo pasa de forma regular, es un flujo que no es turbulento, es un flujo que se le llama laminar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos a este nivel, como les decía hace un momento, alguna estenosis, porque ya tenemos una valvulopatía preexistente, que era lo que les decía, tiene que ver ese factor. Si ya ha tenido algún problema valvular y vamos a suponer que esta válvula está estenótica, al estar estenótica, pues nuestro flujo va a pasar con dificultad. Al pasar con dificultad, el flujo que va a estar golpeando, va a golpear la válvula cada vez que va a tratar de pasar con una presión más allá de lo normal. Al estar golpeando de forma de forma regular para poder pasar, va a generar que se pueda ver ese daño y que posteriormente se tenga que reparar ese daño, y ahí es cuando va a colonizar. Si no hay este daño, por ejemplo aquí, simplemente va a pasar a través del torrente, pero no se va a poder adherir. Necesita que haya ese proceso. Les comentaba que entonces golpetea la presión sobre la pared de la válvula, y como hay ese golpeteo hacia esta zona, en ese punto donde golpeo y donde genero ese daño, es donde se va a instalar la vegetación. Hay veces que el flujo es, como les decía, retrógrado. Entonces, si el flujo es retrógrado, quiere decir que está pasando para seguir su ciclo, pero hay un fallo en el cierre valvular. Si la válvula no cierra correctamente, este flujo, ¿hacia dónde se me va a ir? Se va a regresar, ¿verdad? Porque es retrógrado. Entonces, si el flujo es retrógrado, ¿dónde creen ustedes que se va a instalar la vegetación? ¿Dónde piensan? Se los dije hace un momento. ¿Va a golpear hacia dónde? Hacia mi pared auricular, ¿ok? Porque hacia allá va a ir el flujo y hacia acá es donde va a tender a generar ese problema. Aparte, obviamente, como está pasando en contra, sigue de alguna forma dañando también la válvula, pero se va a generar un depósito de placas de esta bacteria que está colonizando hacia lo que es la pared auricular. Y esas placas se llaman placas de McCallum. Se las voy a agregar porque no están en la diapositiva. De hecho, esta es una presentación que yo ya tenía, pero ya hice mis notas de qué es lo que le falta. Aquí las tengo, para podérselas agregar ahí. Pero sí, eso es lo que va a ocurrir. Dependiendo hacia dónde vaya el flujo, eso es lo que va a ocasionar. Entonces, también decíamos hace un momento, si hubiese aquí una comunicación interventricular con una cardiopatía congénita, las mayores presiones, ¿dónde están? En el lado izquierdo. Y las de menor presión, lado derecho. Entonces, si tenemos aquí una comunicación entre los dos ventrículos, el flujo hacia dónde va a tender a irse. De un sitio de mayor presión, ¿a dónde? A uno de menor. Entonces, este sería el sitio, ¿verdad? Y la pared que va a llegar a afectar. Entonces, así es como van los factores hemodinámicos a afectar. Les decía que tiene que haber factores de virulencia, es decir, hay algunas bacterias que son más agresivas que otras,
pero su agresividad está basada en la capacidad que tiene para poderse adherir al endotelio. Y esa capacidad está dada principalmente por una sustancia que produce la mayoría de las veces el estreptococo y que se llama dextrán. El dextrán le va a dar esa facilidad para que sea el principal protagonista de todo esto. En el caso de los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, como aquellos que tienen alguna adicción de alcoholismo, que están desnutridos, que tienen adicción hacia ciertas drogas y que llegan a utilizar también catéteres intravenosos, por ejemplo, por alguna insuficiencia renal crónica y que requieren tener el constante uso de ese catéter y se encuentra contaminado, vamos a ver que en este caso no va a ser nuestro estreptococo, aquí va a ser el principal, nuestro estafilococo, el que vamos a ver con mayor frecuencia. Les comentaba ahorita, entonces lo principal es que tenga este factor de adherencia para que pueda ocurrir sobre un endotelio que previamente esté lastimado, que esté dañado, como ya dijimos, por cardiopatías preexistentes, por valvulopatías o por recambio valvular también puede llegar a ser, o porque simplemente las presiones o los flujos que se están manejando generan flujos turbulentos. Principalmente este factor, el dextrán, es el que nos va a estar dando esta situación que lo va a hacer más virulento. Y bueno, puede haber lesiones que van a estar generadas de forma mecánica o de forma inflamatoria. Vamos a ver que las lesiones mecánicas pues van a estar dadas principalmente por, como les decía, esos flujos que van a estar golpeando la pared o la válvula y van a generar que haya ese daño. En el caso de las lesiones inflamatorias, pues es un mecanismo muy semejante, pero déjenme se los explico de esta forma. Cuando el tejido ya está dañado y comienza su proceso de reparación, decíamos que siempre empiezan a haber en el daño de la estructura, ese casi siempre va a ser como una fibra que quizás pierde su capacidad elástica, su capacidad de contracción, quizás por una ruptura, que a veces es por sobredistensión y en este caso por el flujo turbulento. Cuando ocurre esa ruptura, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza el proceso de reparación, ¿verdad? Para poder controlar esa situación. Y en ese mismo proceso, como se va a depositar entre las fibras de fibrina, el germen o la bacteria no va a permitir que se haga de forma normal ese proceso cicatrizal. Es decir, es como si tuviéramos entre una fibra y otra, pues una colonia de bacteria y otra colonia. ¿Qué va a generar eso? Que como está el foco infeccioso en ese punto de reparación, va a inflamar, va a causar necrosis y por lo tanto, esa zona donde está la bacteria colonizando va a hacerse una zona frágil. Entonces, si hablamos, por ejemplo, que está afectando una zona que se encuentre cerca, por ejemplo, de las coronarias, ¿qué va a ocurrir? Pues nos puede empezar a generar una dilatación de la pared, en este caso, por ejemplo, de alguno de los vasos, y nos puede generar un aneurisma. Si es sobre la pared de la aurícula, por ejemplo, como ahorita que decíamos que el flujo va a golpetear y va a generar esas placas de McCallum, ¿qué va a ir generando? Puede generar que haya esa inflamación, esa necrosis del tejido, que no haya una buena reparación y que esa zona se vuelva débil y se vuelva frágil. Entonces, puede ocasionar que esa zona se nos pueda dilatar por lo mismo. ¿Qué ocurre también con este proceso? Decimos que como es un nódulo que se vuelve friable, el punto donde está toda la bacteria colonizando, va a generar que como hay flujos que están pasando constantemente, porque pues así es el ciclo cardíaco,
que va a generar que esos nódulos friables o esas zonas que están tan frágiles las pueda hacer que se desprendan y genere que trombos, y que esos trombos puedan viajar a cualquier parte de nuestro sistema. Pero los principales lugares hacia donde se va a ir, primero es a las coronarias, se nos va a ir hacia nuestro cerebro y de ahí a las extremidades. Estos son prácticamente los sitios más frecuentes hacia donde se nos puede ir ese trombo séptico. Entonces, como les comentaba, va a ocurrir todo este proceso en el cual, esto es lo mismo que ya les dije, lo voy a cambiar porque no me gusta este esquema, pero bueno, vamos a ver esto que les decía, que tiene que haber lo que es la lesión, empieza el proceso de reparación. Una vez que empieza el proceso de reparación, es el punto ideal para que la bacteria colonice y forme las vegetaciones. Empieza en esta porción a generarse, como les digo, ese proceso ya cicatrizal, pero cuando se logra que el paciente se cure, digamos, se mejore, ¿qué es lo que va a pasar? Que las válvulas, que son las principales que se afectan, en las comisuras valvulares, ¿qué va a ocurrir? Una retracción. ¿Por qué? Porque va a haber una reparación de esa zona en el tejido, va a haber una cicatrización que si mi válvula antes estaba relativamente sana y tuviste la bacteria y te infectaste y ocurrió este proceso, al final, ¿cómo va a quedar la válvula? Va a quedar estenótica o va a quedar con cierto grado en el cual no va a haber una coaptación correcta de las válvulas y va a permitir que haya flujos. Esa afectación valvular que va a haber, que va a generar que tengamos recurrencias. ¿Por qué? Porque al haber esa afectación valvular, vamos a generar otra vez flujos turbulentos. Entonces se vuelve ese ciclo. También se los voy a agregar, porque tampoco está aquí, todos se los estoy ahorita comentando. Ok, entonces vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es sospechar que nuestro paciente pueda estar presentando una endocarditis. ¿Cómo voy a saberlo? Pues es bien complicado, al igual que en las otras, que en la miocarditis, porque aquí vamos a encontrar que a veces solamente va a presentar fiebre, una fiebre elevada que puede ser de 40 grados. Y vamos a ver que lo único que me puede a mí hacer pensar, aparte de la fiebre, es que obviamente yo haya interrogado y que haya indagado que él quizás, este paciente tuvo algún proceso dental reciente, quizás tuvo algún proceso quirúrgico en el cual tuvo, como decíamos, un recambio, por ejemplo, de sonda vesical o una cistoscopía o algo que me haga pensar que pudiera ser candidato a presentar una endocarditis. Una de las formas más comunes por las cuales se va a detectar es porque cuando se hace la auscultación se va a encontrar la presencia de un soplo que no existía. Esto va a ser en un paciente que anteriormente no tenía presencia de soplos y de repente pues lo estamos encontrando. La mayoría de estos pacientes pues conocen su historial, ¿verdad? Dicen, no, a mí nunca me han dicho que yo tenga nada, estoy súper bien, es la primera vez que me dicen que tengo algo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que interrogar muy bien al paciente. ¿Por qué va a estar dado este soplo? Por lo que acabamos de hablar ahorita. Una vez que se va a instalar y empieza a formar la vegetación, va a obstruir también el flujo. No va a ser un flujo regular por lo mismo. Aparte de que el proceso inflamatorio va a generar, junto con la vegetación, que empiece a haber cambios que nos puedan empezar a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Y acuérdense que en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, que era lo que íbamos a tener esos aumentos de presión en la fase
de llenado y que se iban a transmitir de forma retrógrada hasta llegar a la zona de los capilares pulmonares y poco a poco nos iban a dar ¿qué? Congestión pulmonar. Entonces, debido a todos esos cambios que están ocurriendo, vamos a ver que va a haber estas manifestaciones que no todos los pacientes las van a tener. Como les digo, a veces solamente va a ser fiebre. Entonces, podemos encontrar desde lo que son las hemorragias en astilla. Déjenme ver si aquí las tengo. Van a ser este tipo de hemorragias que se llaman así precisamente porque son con forma como lineal y pues es debida precisamente a la formación de pequeños coágulos que están dañando los capilares. ¿Y esto por qué es? Pues por todos esos cambios que están ocurriendo a nivel cardíaco, esos cambios de presiones que estamos teniendo, son los que van a generar que empiecen a ocurrir. Entonces son hemorragias en astilla. Vamos a ver que hay quienes pueden presentar, recuerden que no van a tener todos los datos, pueden llegar a presentar estas manchas purpúricas o nódulos de Osler, que vamos a ver como una lesión que puede estar ligeramente sobrelevada y que las vamos a ver principalmente en la zona del pulpejo de los dedos, pero también pueden presentarse en la zona palmar o en la zona plantar. Y al momento que ustedes toquen, son dolorosos. Aquí tengo un súper error, nada que ver. Pero bueno, tienden a ser dolorosos. También vamos a ver que pueden presentar lo que se llaman manchas de Roth y estos pues obviamente cuando se haga una revisión de fondo de ojo vamos a empezarlos a ver. Las manchas de Roth pues van a ser manchas hemorrágicas que van a estar presentes también en la zona que puede ser conjuntival. Entonces dependiendo, ¿verdad?, de la afectación que tenga es lo que vamos a ver. Podemos incluso ver solamente las manchas hemáticas y podemos ver las manchas de Hannaway. Estas también las vamos a encontrar principalmente en lo que son las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esta se podría decir que es patognomónica de una endocarditis. Si ustedes la encuentran, prácticamente tenemos ya un criterio para poder decir que es una endocarditis. Estas van a ser manchas también eritematosas que van a aparecer y puede ser que solamente las encontremos nada más en las palmas o nada más en los pies. Va a variar, ¿verdad? La característica que van a tener es que a pesar de que son unas manchas pequeñas, van a tender a generar pequeñas úlceras y no duelen. Otra de las características que podemos llegar a encontrar va a ser la presencia de vasculitis. ¿Qué son las vasculitis? Pues también son hemorragias o manchas en forma de petequias y la zona más común donde lo vamos a encontrar es la zona de los miembros inferiores en la zona maleolar. Y vamos a ver que también se puede llegar a presentar a nivel de los codos, pero la más característica va a ser esta. Les comentaba que dependiendo de cómo nosotros encontremos a nuestro paciente, de todos esos factores predisponentes, de las características autoinmunes que tenga, las enfermedades preexistentes, todo lo que el paciente tenga, es hasta el grado que nos va a llevar este tipo de endocarditis. Entonces, les comentaba que la misma lesión, al ser tan friable y tan frágil, puede llegarse a desprender y viajar hacia otras zonas. Entonces, les comentaba que una de las partes principales, pues es que siempre se van a cabeza, coronarias, miembros inferiores. Entonces, por eso es que tenemos todas estas manifestaciones en nuestro cuadro clínico. Laboratorio. Bueno, ya saben, siempre vamos a pedir nuestro electrocardiograma, nuestros laboratorios generales.
Nuestra tele de tórax, esos son de cajón. Siempre tenemos que pedirlos para poder investigar a ver qué está pasando. Una vez que ya tenemos esos resultados y si vemos alguna alteración, entonces pues ya seguimos avanzando, ¿verdad? Pedimos algo más. Aquí en este caso nos va a ayudar bastante un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma, como hemos dicho, nos muestra la estructura y los flujos, cómo se encuentran. Nos queda menos de un minuto. Cierro y nos volvemos a reconectar. Ya casi terminamos. Déjenme cerrar. Ahí está. Que aunque sea un licuado, pero algo. Ok. Bueno, ya casi terminamos. Como les comentaba, esto es muy parecido a lo que ya hemos visto. Si se fijan, va a depender pues del agente causal, va a depender de los factores, va a depender de la situación en que el paciente se encuentre. Lo único que lo debemos de tener presente porque pues es algo que ocurre relativamente con frecuencia. Entonces, sí es importante que lo tengamos presente, que lo empecemos, como decíamos, a sospecharlo, a pensar que pueda ser algo que tenga el paciente y que pensemos sin investigarlo. Aquí la ventaja que vamos a tener es que si ustedes recuerdan, cuando uno dice, híjole, puede ser una pericarditis, o como decíamos hace poco, a lo mejor es una miocarditis. Ya cuando empiezas a pensar en eso, ¿qué es lo primero que pides? Después de tus básicos, pues pides un ecocardiograma, ¿verdad? Y ya de ahí del ecocardiograma, ya decides si pides algo más. Entonces, tenemos la ventaja de que, como aquí la mayoría de las veces la afectación se va a encontrar a nivel valvular, en el ecocardiograma se va a ver, ahí se va a ver cómo están pasando los flujos, ahí vamos a poder ver las válvulas con las vegetaciones, nos las van a poder reportar. Entonces, esta va a ser una gran ventaja porque dices, bueno, no tenía la certeza o no estaba seguro si pudiese ser una endocarditis, estaba a lo mejor pensando que pudiera ser algún problema de miocarditis, o sea, estás con las dudas, bueno, pues ahí ya con el ecocardiograma ya nos vamos a empezar a guiar un poquito mejor, ¿verdad? Y ya vamos a saber hacia dónde podemos nosotros dirigir el resto de estudios para poder dar el tratamiento. Ahora vamos a ver que por lo mismo que está habiendo una afección que inicia a nivel cardíaco y que decimos que pues ya es un paciente que de inicio pues ya trae una bacteremia. O sea, si no hubiera la bacteremia, pues difícilmente iba a tener una endocarditis, ¿verdad? Porque necesitábamos que a través de la vía hematógena se pudiera diseminar. Entonces ya tenemos ese factor en el paciente. Ya sabemos que es un paciente que está predispuesto, porque ya trae alguna patología de base, una cardiopatía, o sea, ya hay algo que está ahí mal. Entonces sabemos que evidentemente es un candidato a que se nos pueda complicar. Esas complicaciones, como ya vimos ahorita que veíamos el cuadro clínico, empiezan desde algo tan sencillo como el empezar a ver esos pequeños datos que vamos a observar, como decíamos ahorita, las hemorragias en astilla, las vasculitis, o sea, esos son muestras de cómo va avanzando y cómo va diseminándose y generando mayor daño. ¿Qué va aparte de todo eso que ya vimos que también es importante? Pues nos empieza a generar daño renal. Acuérdense que, por ejemplo, como en los pacientes diabéticos, vemos que uno de los principales sitios que se van a afectar son aquellos donde tenemos presencia de capilares. Y por eso en los pacientes diabéticos empezamos a tener problemas que a nivel renal, a nivel, ¿verdad?, ocular. Y si se dan cuenta aquí, pues vamos a empezar a tener daños semejantes, ¿verdad? Estamos teniendo un proceso infeccioso e inflamatorio y que va a empezar, como les decía, por sí misma la infección a dañar los vasos donde se asiente. Si se llega a instalar un émbolo séptico, si se llega
lograr colonizar alguno de los pequeños capilares o vasos, los va a destruir. Va a hacer que las paredes pierdan esa rigidez o esa integridad y va a hacer que fácilmente se hagan como les decía, como una superficie blanda y que con las mismas presiones que esté manejando se puede empezar a dilatar. Y si es a nivel de un vaso, ¿qué sería? Un aneurisma, que era lo que les decía. Y conforme sigue evolucionando, pues obviamente nos va a complicar más porque se puede llegar a romper. Dependiendo dónde se encuentre, pues va a ser el daño que vamos a tener. Entonces, les comentaba que va a estar muy basado en cómo nosotros revisemos, interroguemos, exploremos. En base a todo lo que nosotros le podamos estar preguntando a nuestro paciente es lo que nos va a dar la pauta, junto obviamente con el cuadro clínico que estemos viendo, para que nosotros podamos sospechar e indagar este tipo de infección. Bueno, ya sabemos entonces en general cómo es que la podemos empezar a sospechar y ya sabemos también en qué tipo de pacientes son en los que tenemos que empezar a pensar que son candidatos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es basarnos en los criterios de Duke para poder diagnosticar. Esos son los que nos van a decir si sí tenemos un diagnóstico de endocarditis. Entonces, tenemos que encontrar 2 criterios mayores o uno mayor y debe de ser 3 menores. En los mayores es aislar el agente causal. Como decíamos, pues hay una bacteremia, hay diseminación hematógena, pues vamos a hacer un cultivo, ¿verdad? Vamos a buscar la presencia para ver qué es, si es el estreptococo que nos está dando el problema, si es el estafilococo. Vamos a ver que a través de nuestro ecocardiograma va a mostrarnos la vegetación. Como les comentaba, en el ecocardiograma se va a ver, ahí se va a ver si está adherida a la pared, se va a ver si se encuentra a nivel valvular, lo va a reflejar. Entonces, si tenemos cualquiera de estos dos, ¿verdad? Pues son los criterios mayores. En los menores, que nuestro paciente llegue con un cuadro febril mayor a 38 grados centígrados, que tenga factores de riesgo, como decíamos, cardiopatías congénitas, valvulopatías, algún tipo de inmunosupresión, que tenga, por ejemplo, quizás insuficiencia renal y que tenga que utilizar algún catéter para realizar su hemodiálisis, y que tenga antecedentes de alguna adicción, sobre todo, ¿verdad?, de manejo de drogas intravenosas. Todo eso nos va a hacer pensar que pues es un candidato. Que empiece a tener los fenómenos vasculares, ¿cuáles? Pues ya vimos ahorita, por ejemplo, que empiece a estar presentando las hemorragias en astilla, que las podamos nosotros observar, que empecemos a ver quizás presencia de lo que son las vasculitis, los nódulos de Osler, las manchas de Haneway. Cualquiera de esas manifestaciones van a entrar sobre todo en lo que son los fenómenos vasculares o inmunológicos incluso. Vamos a tener que analizar muy bien en nuestro interrogatorio, en nuestra historia clínica, para que podamos nosotros clasificar al paciente y podamos entrar, como les decía, en el diagnóstico del criterio. El tratamiento, ¿cómo lo voy a hacer? Pues al igual que hemos visto en las otras patologías, depende cuál es el agente causal, depende de las condiciones del paciente, depende si, como les comentaba, si es válvula nativa, si es válvula protésica, si fue un posquirúrgico. De ahí vamos nosotros a basar el tratamiento. Se dice que siempre debe ser un tratamiento con triple esquema, pero lo tenemos que apegar al resultado del cultivo, ¿verdad? Lo que hayamos obtenido. Siempre se va a hacer cultivo y antibiograma. Acuérdense que tiende a haber mucha resistencia hoy en día. Entonces nosotros, como quiera, lo vamos a basar pensando tanto en gram positivos como en gram negativos, ¿verdad? Dependiendo de eso, como les digo,
va a ser el tratamiento. Va a haber ocasiones en las que la válvula va a estar realmente tan dañada, va a quedar un problema ya sea de una estenosis muy grave o de que esté generando una insuficiencia, que en estos casos, aparte de nuestro tratamiento antibiótico, se va a tener que hacer un reemplazo valvular. Es decir, se va a utilizar una válvula protésica. Entonces, otras de las medidas que nosotros tenemos que hacer en nuestros pacientes para prevenir, sobre todo, es que siempre que vamos a tener un procedimiento quirúrgico, un procedimiento dental, una instalación de una sonda, siempre de manera profiláctica se debe de dar antibiótico, ¿sí? De hecho, sabemos que siempre antes de que vaya a entrar un paciente a cirugía, se le da una terapia antimicrobiana con tiempo para prevenir que esto ocurra. Aquí en estos casos, muchas de las veces es precisamente porque no hubo ese tratamiento profiláctico o simplemente porque, como veíamos dentro de las posibles razones, pues tenemos pacientes que pues les ocurre por el manejo de drogas intravenosas. Entonces, obviamente ellos no están pensando en esa situación. Entonces, también es difícil, pero nosotros tenemos como médicos que tener siempre presente este riesgo y tratar de prevenirlo. Ya cuando ya estamos aquí, pues ni modo, ¿verdad? Hay que tratarlo. Entonces, vamos a ver que el tratamiento, como les digo, va a ser basado en la condición del paciente. Va a haber casos en los que simplemente el tratamiento antibiótico va a ser suficiente y controlar la patología de base y vigilar para evitar recurrencias. Va a haber otros, lo que les digo, en los que ya quede con una insuficiencia cardíaca importante, en el cual definitivamente se tenga que programar para hacer un reemplazo valvular. Bueno, ¿cuál es el pronóstico? Como les digo, si el paciente está controlado en su patología de base, se logra estabilizar, se da el antibiótico en base al resultado que ustedes obtuvieron en el cultivo, en el cual pues todavía no, quizás no tenemos un grado importante de insuficiencia, pues va a haber una mejoría y como les digo, simplemente vamos a dar seguimiento a este paciente para evitar que pueda haber otra recurrencia. Va a haber aquellos en los que aún con el tratamiento específico, las condiciones del paciente no permitan, me refiero a las condiciones inmunológicas, no permitan que pueda controlar este proceso infeccioso y se nos pueda ir complicando más, como les decía, con émbolos sépticos que generen incluso daño renal o alguna embolia séptica que pudiese viajar directamente hacia el cerebro y nos ocasione quizás un EBC. Entonces vamos a ver que, como les digo, es un tanto inespecífico porque pues no hay una pauta que nos diga esto va a ser así, va a depender del paciente. Vamos a ver que en aquellos que se llega a hacer el recambio valvular, también tienen riesgo de volver a recidivar. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de recambio, ¿qué está generando? Está generando un punto que tiene que sanar, donde se quitó la válvula y se instala la válvula nueva, empieza ese proceso de cicatrización. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí, verdad? Es un factor que está presente y que si no hay un buen control, es el punto ideal para que se vuelva a reinfectar y entonces volvamos a tener problemas por reinfección en la zona, aunque ahora es una válvula protésica. Se afectaría el sitio en donde fue, obviamente, instalada. Ahí sería el mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Bueno, pues como les decía, que son nódulos tan friables que pues pueden llegar a viajar fácilmente de acuerdo a los flujos que se estén manejando, es el riesgo que va a haber de que se puedan desprender.
puede haber complicaciones porque en el caso de que el paciente inmunológicamente no responda, pues obviamente va a ser un paciente de difícil control. Entonces, como les decía yo, lo más importante va a ser que nosotros podamos hacer nuestro tratamiento profiláctico. Siempre, siempre pensar cuando tenemos un paciente que se va a someter a cualquier tipo de procedimiento, sobre todo aquellos que son pacientes que tienen cierto grado de inmunocompromiso, como los diabéticos, insuficientes renales, con VIH, TB, en fin, en general, siempre hay que pensar que si nosotros los vamos a someter por alguna razón a algo, siempre hay que dar en la profilaxis. A veces es algo tan sencillo como les decía, como un recambio de sonda, en el cual se hace ya de forma rutinaria, van al servicio de urgencias y simplemente la retiras y la quitas y ya, bye, se va el paciente. Pero muchas veces se olvida tener ese control que se debe tener con ellos. Siempre tenemos que estar pendientes. Como les comentaba, todos estos procedimientos, sobre todo los que involucran algún procedimiento orofaringio, van a ser los más comunes en los que hemos tenido este problema de endocarditis. Y bueno, de ahí vamos a ver, este no es de aquí, esa está de más. Entonces, de ahí vamos a ver, como les decía, al igual que la miocarditis y la pericarditis, que es lo que ya hemos visto hasta ahorita, si ustedes recuerdan, la mayoría están basadas tanto en el agente causal como en la condición del paciente. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber de estos temas es cómo identificarlos, cómo clasificarlos, es decir, recordar, por ejemplo, aquí los criterios de Duke, que son los que nos van a dar este diagnóstico. Recordar que en este tipo de endocarditis, ¿cuándo va a ocurrir con mayor frecuencia? ¿En qué tipo de paciente lo vamos a poder encontrar? Y sobre todo, que lo tenemos que sospechar. Siempre tenemos que tenerlo presente. Y como les decía, casi el clásico es cuando encuentras soplos. Cuando encuentras un soplo, tienes que pensar inmediatamente, algo está pasando a nivel valvular. ¿Y qué me hace que haya un soplo? Que la válvula se encuentre reducida, ¿sí? Va a generar ese flujo, ese tss, tss, como un chisguete, o como cuando agarras una manguera y presionas, ese paso de líquido así es lo que te va a generar un soplo. Entonces, siempre que tú auscultes un paciente y encuentres un soplo, hay que pensar en endocarditis. A menos que sepas de antemano que el paciente traía alguna cardiopatía congénita y que ya tenía ese soplo antes de ir contigo. Ok, bueno, entonces voy a agregarles lo que les dije a esta presentación para podérselas mandar y que tengan la información. Ya vieron que prácticamente lo que les digo o lo que está en la presentación sí viene. Sí es mucha información, como les he dicho, yo sé que es mucha, pero la tenemos que ver. Si no la vemos, pues en 3 minutos los despido y ya, pero no queremos eso, queremos que quede claro. Entonces, ok, siguiente clase. Ya vimos prácticamente los cambios que van a ocurrir tanto en pericardio, miocardio, endocardio. Y en este caso, que obviamente incluye lo que son las válvulas. Entonces, ahora sí, todo eso que hemos visto lo vamos a empezar a ver directamente en las patologías. Creo que sigue fiebre reumática, si no me equivoco. Creo que sí. Déjenme ver. Aquí tengo yo. Sí, fiebre reumática y después cardiopatía reumática. Entonces, ahí ya vamos a ver muchos de los detalles que ya hemos visto, tanto sobre todo cómo va a afectar en el ciclo cardíaco, los datos de insuficiencia, o sea, todo lo que ya hemos visto lo vamos a ver integrado. Les decía yo que nos falta involucrarnos más ahora hacia lo que es electrocardiograma,
porque ya vimos potencial de acción, ya vimos ciclo, ya vimos las afectaciones que puede haber cuando se afectan las presiones del lado izquierdo o lado derecho. Bueno, ahora vamos a verlo más a fondo. Entonces, en la siguiente clase, ya les dije que yo voy a empezar con electrocardiograma. ¿Qué van a preparar ustedes? Que les dije que tienen que preparar un tema. Van a prepararme historia clínica. ¿Qué debe de llevar? Se los digo así rápidamente, pero se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp para que no les quede la duda de qué puntos debe de llevar. Pues tenemos que, ya saben, desde lo que es el interrogatorio, la exploración física. Dentro de estos, por ejemplo, obviamente tenemos que ver, si yo voy a interrogar a mi paciente, qué tipo de preguntas le tengo que hacer, qué tipo de datos son los que me importan en cardiología. Si empiezo a ver, por ejemplo, lo que es la exploración física, pues obviamente vamos a ver también lo que es la auscultación. Dentro de la auscultación, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? Pues presencia de soplos, presencia de chasquidos, presencia que haya un tercer ruido, que sea normal, en fin, todos esos cambios que podemos encontrar los vamos a mencionar. ¿Dónde los tengo que explorar? ¿Cómo lo voy a explorar? ¿Sí? Hagan de cuenta que lo que es el tema de historia clínica, pues involucra todos esos aspectos, lo que es el interrogatorio, la exploración física y ya yo me voy a continuar, como les dije, con electro y ustedes esa área. ¿Cómo le vamos a hacer? Pienso yo, por cuestiones de tiempo, que probablemente ustedes no van a alcanzar la siguiente clase, va a seguir a lo mejor hasta la que sigue. De todas maneras, les pido que se preparen, porque a lo mejor, para no aburrirlos hablando como normalmente hago, me gusta y quiero oírlos a ustedes también, entonces a lo mejor podemos dar un rato yo y luego ustedes y ya sirve que yo los escucho y los oriento en lo que haga falta, así como hicimos ahorita para la revisión del examen. Voy a tratar de dejar un ejercicio sobre esto que acabamos de ver para que no nos pase lo que pasó en el examen, que luego hay muchas dudas. Si dejo el ejercicio, probablemente van a ser 5 preguntas. Si lo dejo, les voy a avisar, lo dejaría abierto, yo creo que sábado y domingo, para que a la hora que ustedes tengan oportunidad, puedan entrar y contestarlo. Y que podamos después, pues, revisarlo, que no se nos vaya a ir otra vez sin revisión esta situación y no nos vaya a afectar. Bueno, chicos, ya hablé bastante por hoy. Todavía me faltan todas las demás clases. Entonces, así quedamos. Les hago llegar lo que debe de contener para que lo vayan preparando. Les pido de favor, pues, que ustedes se organicen y me hagan saber, pues, igual y el día de que les toque, ¿verdad? Nada más me van a decir, me tocó a mí. Puede ser que no tengas que ser a lo mejor una sola persona, a lo mejor tú dices, bueno, yo me encargo a lo mejor de todo el interrogatorio y tú de la auscultación y tú de la exploración y así. Puede ser, o sea, no necesariamente tiene que ser un solo compañero el que se encargue de todo. Es como ustedes se quieran organizar, nada más pónganse de acuerdo para que traten de apuntar, ya sea en una sola presentación todo, o si lo van a hacer por partes, que cada quien tenga su presentación y la puedan unificar y compartir para que tengamos la misma información. ¿Sí? Bueno, chicos, pues ahora sí los dejo entonces, que tengan muy buen día y nos vemos entonces, que es el martes, ¿verdad? El martes. Cualquier cosa, esperen mi mensajito como quiera con las indicaciones. Cuídense mucho. Igualmente, doctora, tengo un buen día. Gracias. Gracias, doctora.